Bienvenidos a la segunda parte del caso Rosa Rodríguez y el atentado que había ocurrido del general a mediados de los 90. El titular, el zar antidrogas más fuerte que quizás tuvo esta institución a lo largo de su vida institucional, entre la DINAR y su paso a ser Ministerio Antidroga. En el primer episodio vimos cómo esto tenía una planificación, vimos cómo alguien se tomó su tiempo para llevar esto a una cuestión militar. Es decir, se notó que fue una cuestión no improvisada, un tema no improvisado, y había personas inteligentes de por medio, y no solo eso, sino que también armadas, con el conocimiento necesario para poder interceptar a un hombre que sabía algo. En esta segunda parte de Escena del Crimen vamos a explorar qué había detrás de todo esto, porque ese fue el misterio. Había un país importantísimo, con mucho peso hasta el día de hoy, detrás de también esos mitos y esas cuestiones que se hablaban mucho en esa época. También había un operativo importantísimo que ocurrió a mediados de los 90, donde supuestamente Rodríguez tenía conocimiento del involucramiento de una importante oficina de inteligencia de ese país en el ocultamiento de datos de narcotraficantes y de poderosos políticos en nuestro país. ¿Qué había detrás? ¿Cuál era el operativo Parquecue y qué misterio se escondía? Este es la segunda entrega del caso Rosa Rodríguez. Operativo Parquecue, con puño y letra del capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz, estaba redactado de manera íntegra el informe de un operativo. Como jefe de pelotón de la Policía Militar en la 6ª División de Infantería, en Mariscal Estigarribia, Chaco, se desempeñaba en aquel tiempo el capitán. Parte de la documentación de ese procedimiento fue lo que se encontró en su habitación. Documentos confidenciales que sacó de la oficina de la DINAR sin autorización y que fue regida por los intervinientes del juzgado de instrucción y del Ministerio Público. ¿Hay algunas pistas que vinculan con el caso Parquecue? Yo creo que no tiene... todavía no, yo no puedo dar la información, estamos investigando, estamos, digamos, juntando informaciones, eso es lo que estamos haciendo. ¿La justicia ya recabó todas las informaciones? Todavía, porque hay gente que están declarando hasta este momento. ¿Pero tiene vinculación con el narcotráfico? ¿Con bandas de narcotraficantes? Yo creo que no, porque ahí en el diario de Noticias, viste, salió ya un acta, ¿no?, de un escribano en el cual es una pérdida de dinero, y tal vez. Yo no puedo adelantarla hasta ahora. General, pero el mismo ministro de Defensa confirmó ayer de que se trata de una cuestión de narcotraficantes. Yo no le escuché al ministro de Defensa, porque yo estuve... ¿Cuál es su opinión, general? Y hasta este momento yo no puedo dar ninguna opinión porque estaba investigando. La información es que hubo un incidente por asunto de faltante de dinero, hasta este momento. En ese momento se acentuó una de las primeras sospechas sobre el móvil del crimen. El procedimiento realizado en el año 1990, donde se logró incautar más de 300 kilos de cocaína en aquella lejana localidad chaqueña. ¿Qué relación tiene el caso, la presencia del brasileño con la muerte del general Rosa Rodríguez? Bueno, según lo que él manifestó, no tiene absolutamente ninguna relación, como está en la declaración indagatoria de este señor. Él dice que manifestó que no conocía al general Ramón Rosa Rodríguez, que verdaderamente él se informó a través de los medios de prensa esta mañana que había fallecido, de que tampoco conocía al capitán Ruiz Díaz, que también se vio involucrado supuestamente en el hecho, y que él cree que esta actuación que le cupo a él en la traída de esta droga acá al Paraguay no tiene nada que ver con el hecho anterior. ¿El general Rosa Rodríguez, al parecer, o no? No, él, según me manifestó, él nunca ni conversó ni lo vio al general. ¿Dio los nombres de las pistas la pista que él construyó en el Chaco? Él hizo una referencia. ¿Propietario de las tierras? No, porque no conoce ni tampoco pudo ubicar
Yo le enseñé mapas de nuestro Chaco. Hicimos más o menos un seguimiento por el camino que él había ido, pero llegamos a un momento que ya él no puede ubicarse. Sin embargo, ¿sabe la coordenada de esa ubicación, señor juez? Sí, efectivamente. Nosotros, yo creo que con una de las diligencias del sumario va justamente tratar de llegar a las pistas donde él estuvo en compañía justamente para hacer una reconstrucción de todos los hechos. ¿Qué paraguayos? Sí, señor. ¿Qué paraguayos ha sido mencionado? De la DEA, porque se sabe, por lo menos los parlamentarios dijeron que él fue detenido por orden de un juez norteamericano. No, eso no es cierto. Él fue detenido por orden mía. Yo recibí un oficio rogatorio del juez americano, que no recuerdo el nombre en este momento, que consta en el expediente, donde solicitaba la aprehensión y detención de esta persona a los efectos de la extradición correspondiente. Todavía en ese momento, las informaciones vertidas por el gobierno no eran claras. La sospecha recaía sobre el capitán, pero las fuerzas militares se negaban a dar declaraciones sobre el crimen. El presidente de la República, Juan Carlos Guasmosi, a quien Rodríguez iba a visitar cuando fue víctima del doble atentado, se reunió con los ministros de Defensa y del Interior. Y luego del encuentro, cuya duración fue de 2 horas, se confirmó oficialmente la sospecha sobre Ruiz Díaz. Para las autoridades era claro que el narcotráfico estaba detrás del asesinato del general y que detrás habría también otros funcionarios de la DINAR involucrados, ya que estaban bajo vigilancia del gobierno. Varios operativos en ese momento estuvieron bajo la lupa de los investigadores. Ninguna posibilidad se descartaba como móvil de aquel atentado. Una larga recuperación estuvo sometido o estuvo padeciendo el capitán Ruiz Díaz luego de un disparo en la cabeza. En medio de esta internación, él estuvo investigado por la Justicia Ordinaria Militar y pese a todas las pruebas acumuladas por las fuerzas castrenses, él seguía negando ser el autor del atentado al general Rosa Rodríguez. Ruiz Díaz negó atentado. Una larga recuperación soportó el capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz luego del disparo que recibió en la cabeza, mientras que las investigaciones avanzaban para confirmar su autoría del crimen. Él se recuperaba en el hospital militar, luego de dispararse él mismo en la cabeza. Aunque su cuadro no era grave, quedó internado por un periodo bastante largo. Durante ese tiempo, fue visitado tanto por el juez Atilio Rodríguez como por importantes figuras de la política de aquel tiempo. En el cual se le hace simplemente una limpieza quirúrgica en la parte del orificio de entrada del proyectil, porque se observa ahí fragmentos óseos y metálicos, y además sabemos que la cobertura del cerebro, que se llama dura madre, estaba rota porque salía pequeña cantidad de masa encefálica. Entonces se practica un debridamiento que llamamos limpieza, de extirpar todos los cuerpos extraños que son fuentes posibles de contaminación, o sea, de infección. Y se cierra el defecto de la cobertura cerebral también como una barrera protectora contra una posible infección. La cirugía fue muy simple, muy sencilla, llevó aproximadamente 1 hora y supongo que hasta esta hora ya está despierto, lúcido, y desde mañana ya va a poder comenzar a caminar nuevamente. Esta es la placa del día de su internación. Esta es la placa de frente, la D significa derecha y esta es una lateral izquierda. Como ustedes podrán observar, aquí está el orificio de entrada, el agujero del orificio de entrada y el proyectil que sigue dejando un rastro de esquirlas óseas y metálicas. Hecho. Entonces le puse a ustedes para que ustedes puedan ver que la entrada del proyectil es acá, del lado derecho, y el proyectil está alojado en esta zona, mostrando múltiples esquirlas
en su trayecto, ¿verdad? No hay coágulo, no hay hematoma, por lo cual no se le ha practicado nada de entrada. Posteriormente a esto se le practicó una cirugía de limpieza del orificio de entrada donde presentan múltiples fragmentos óseos y metálicos que son, por supuesto, también factibles de una infección. Y es el motivo por el cual fue sometido el día 13 a una cirugía de limpieza quirúrgica y cierre del orificio de la dura madre, que es el forro protector que tiene el cerebro. Entonces sacamos esto y le vamos a mostrar pero voy a dejar esto para que ustedes vean un poquito la comparación. Esta es una radiografía simple en el cual muestra, como ustedes podrán observar, este es el orificio de entrada, que es este, quedó dentro del área de la craneotomía, que es esto, ¿verdad? Y por supuesto, gran parte de toda esta esquilda ya han desaparecido. Se saca lo que está en el trayecto nomás del proyectil. No se va a hurgar el cerebro para preocuparnos por el pequeño fragmento que no tiene significado clínico. Y por supuesto, el proyectil principal todavía sigue alojado acá. Aquí está. En el mismo lugar, digamos. En el mismo lugar, sí. Algunos parlamentarios y dirigentes que intentaron obtener de primera fuente información sobre lo que ocurrió en la mañana del crimen, pero nadie logró sacar dato alguno de su parte. Todo el tiempo, el capitán negó haber sido el autor del asesinato del general y de su chofer. Es una declaración muy vaga la que prestó. No está en muy buenas condiciones todavía. ¿Cómo eso? ¿Evadió algunas preguntas, doctor? Respondió algunas, otras con forma totalmente incoherente. El del disparo no, él no reconoció de eso. Lo que él afirmó... Lo que afirmó, doctor, es que él negó haber hecho el disparo contra el general Rodríguez, pero que sí admitió que se disparó a sí mismo. Exacto, eso también dijo. ¿Qué dijo que se disparó a sí mismo? No dio los motivos. ¿No dio los motivos? No dio ningún motivo. Pero no. Negó haber disparado contra Rodríguez. Negó, efectivamente. ¿Se le preguntó eso de que por qué se hizo, por qué se suicidó? Sí, justamente el jugador... ¿Se callaban? Algunas respondía, otras no. Pero firmó sus declaraciones. ¿Usted sigue creyendo que él es inocente hasta el momento? Sí, sigo afirmando. Afirmo y siempre voy a decir que él es inocente. Aunque todo apunta hacia él de que él es Por supuesto, responsable. sí, él es inocente. Pero su intento por sacarse la vida inmediatamente después de acabar con la del general no fue el único que ejecutó. Durante su internación, también protagonizó otro incidente. Lo confirmó el doctor Mario Feltes al juez Emiliano Rolón. Según el médico que se encargó de todo el tratamiento del capitán Ruiz Díaz, este intentó nuevamente hacerlo metiendo sus dedos en un tomacorrientes de la habitación del hospital. Pero su segundo intento fue fallido gracias a la intervención de los médicos de aquel instituto militar. En este momento tiene un cuadro depresivo de origen reactivo. Es una depresión reactiva probablemente al proceso postoperatorio o porque al despertarse se va sintiendo la cruda realidad y necesita asistencia psiquiátrica. Y yo voy a recomendar al juzgado que sea tratado por un psiquiatra en ejercicio de la profesión, como voy a recomendar al doctor Carlos Arestivo, porque merece una singular garantía moral. General, ya está el capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz. Ya está en buenas condiciones físicas, muy amimoso y yo creo que está sujeto justamente a la disposición del juzgado. Esta mañana recibí yo el AI 1620 en el cual el señor juez ofició al comandante en jefe ya la asignación, diríamos, de la misión para la primera división de infantería dependiente del segundo cuerpo de ejército, con la finalidad de que guarde aquí reclusión bajo segura custodia y estrictas medidas de seguridad y a libre disposición de ese juzgado. La seguridad corre por cuenta nuestra y vamos a hacer lo imposible de cumplir justamente sujeto a derecho todas las normas legales que se
estilan y también no puede tener acceso a dialogar. La prensa no, porque el juzgado es que debe terminar eso. Primero tiene que irse el lunes él a pasar una situación de una declaración indagatoria, estimo que debe ser así, ¿verdad? Fue fijada una audiencia según los medios de información, esa información que ustedes manejan, y luego el señor juez dispondrá. Posiblemente en esa ocasión usted va a tener ocasión de hablar con él y hacerle algunas preguntas, ¿verdad? General, pero ahora... ¿por qué tantas estrategias para el traslado del capitán? Y es parte de la seguridad, señorita. Este escenario, el de Curva San Miguel, no solo fue fundamental para la reconstrucción de los hechos, sino que también para determinar cómo se ejecutó al general Rosa Rodríguez, principalmente la trayectoria de la bala. Era determinante saber si el disparo fue hecho o no dentro del jeep. Es por eso que agentes de criminalística hicieron un trabajo de planimetría para establecer si realmente estaba alguien detrás de Rosa Rodríguez y ejecutó ese disparo. Eso se pudo probar y así fue finalmente que el capitán Ruiz Díaz fue el principal sospechoso de acuerdo a los testimonios. La investigación. Pero seguimos estudiando los vehículos. Habíamos trasladado al departamento para someter a más peritaje, para obtener la mayor evidencia posible y tratar de dilucidar este hecho que conmociona a la población. El general Rosa Rodríguez fue nombrado director de la DINAR, la Dirección Nacional Antinarcóticos, mediante un decreto, el 2010, del 18 de enero de 1994, en reemplazo del general Mario Rodolfo Escobar Anzoátegui, que poco antes había renunciado a su cargo molesto por ciertos cambios que realizó el presidente Juan Carlos Guasmosi. Rodríguez era egresado del Colegio Militar de la promoción 1958. Habiendo apenas tomado el cargo, lanzó la campaña Con usted, Paraguay sin drogas, y desde ese momento empezó una tenaz lucha contra el narcotráfico. Además de perseguir a los principales eslabones del narcotráfico, ligado a instancias gubernamentales, su idea era luchar contra las drogas en el área de la educación y la prevención. Su tarea involucró la quema de miles de hectáreas de drogas. Todos los procedimientos realizados durante los meses que le tocó estar al frente de la DINAR fueron investigados por el juzgado para intentar tener un poco de luz con respecto a lo que motivó el asesinato. Pero la investigación policial y de criminalística avanzó mucho más rápido. Al frente de la investigación policial estaba el comisario Víctor Hugo Kunzle, el jefe del Departamento de Investigación de Delitos. Él y su equipo se encargaron de arribar al juzgado todos los elementos recogidos que demostraban la autoría de Juan Emiliano Ruiz Díaz. Un arduo trabajo de criminalística que inició con la autopsia y continuó con la inspección del jeep, el lugar del crimen y la locación de los involucrados en el móvil militar demostró que, por la trayectoria del disparo, se podía confirmar que el autor se encontraba detrás mismo del general Rosa Rodríguez al momento de la ejecución. El capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz ocupaba ese lugar. Inclusive los cartuchos encontrados en la escopeta ubicada en el vehículo perteneciente al capitán Ruiz Díaz son similares a los cartuchos hallados en su domicilio, comisario. Sí, son de la misma marca. Los cartuchos hallados en la escopeta, dentro de la escopeta, más los requisados de la casa del capitán son similares. Aparte, las vainas encontradas en el lugar del hecho también son similares, pero eso no implica que sean las mismas, o sea que cada arma tiene su peculiaridad, y eso es lo que nosotros vamos a hacer en el peritaje para determinar si es el arma utilizada para el atentado. En la escena del crimen fueron encontrados en total 3 cartuchos vacíos que fueron enviados al Departamento de Criminalísticas de la Policía Nacional. Todos ellos
fueron comparados entre sí para confirmar que fueron disparados con la misma arma. Así, llegaron a la conclusión que todos fueron percutidos por el arma del capitán. Uno de ellos pertenecía al proyectil que disparó Ruiz Díaz hacia sí mismo, que coincidía plenamente con los demás. Y ahora vamos a hacer la primera pausa de esta segunda entrega del atentado al general Ramón Rosa Rodríguez, ocurrido a mediados de los 90 en nuestro país, donde el objetivo fue el general, el zar más importante antidrogas que tuvo nuestro país, orquestado aparentemente por militares, sí de un rango importante, aunque con el misterio de que los hilos los fue tirando un país importante, una agencia de inteligencia con mucho peso. No se pierda de esta segunda entrega, en minutos. Dos años, un mes después del atentado, la reconstrucción judicial se habría hecho aquí en Curva San Miguel. Este fue el escenario del atentado al general Rosa Rodríguez. La defensa del capitán Ruiz Díaz, Hilda Bustaler, en ese momento la abogada, había solicitado la presencia de varios agentes de la DINAR como testigos de lo que había sucedido. Entre ellos estaba uno clave, el que habría recogido el famoso maletín negro, el polémico maletín que se decía que tenía archivos que inclusive estaban en interés de la DEA. 2 años después del magnicidio, finalmente la investigación estuvo cerca de la resolución judicial. El 19 de noviembre del año 1996 se realizó la reconstrucción del doble asesinato e inició en la zona del Colegio Internacional. Del procedimiento encabezado por el juez Emiliano Rolón, participaron el acusado Juan Emiliano Ruiz Díaz con su abogada defensora Hilda Bustaler, el teniente Carlos Lugo y los suboficiales Genaro Méndez y Miguel Sanabria. Ellos se encargaron de socorrer al general. También estuvieron presentes la hija del general, María Judith Rodríguez, y una pareja conformada por Luis Bernal y Gloria Mazó. Ellos fueron testigos del atentado. María Judith dijo al juez que la mañana en que perdió a su padre, bajó de la camioneta y minutos después de entrar al colegio, escuchó 3 disparos. Ella corrió hacia la calle, pero no alcanzó a ver quién los realizó. El testimonio de los esposos Bernal Mazó fue clave. La pareja iba en un vehículo detrás de la camioneta del general Rosa Rodríguez y confirmó que el vehículo en el que se desplazaban los autores del crimen era una Land Cruiser color blanco, que coincidía plenamente con el vehículo de Ruiz Díaz, pese a que tenía la chapa cubierta con un papel. Fueron con el general Rosa Rodríguez por la curva San Miguel en un jeep. Y hay que aclarar de que iban 2, el general Rosa Rodríguez, que supuestamente iba para una curación, según lo que me dice el capitán, para una intervención después de lo que había ocurrido. El capitán estaba sentado en el lado izquierdo del jeep, un jeep pequeñito. El general Rosa Rodríguez era una luz, una eminencia, después un atentado, no se iba a ir desprotegido. O sea, el capitán se iba acá, digamos, al lado de él estaba el militar Carlos Lugo y parado en el jeep estaba otro agente militar. Supuestamente, imagínate, acá está Ruiz Díaz, ahí está el general y acá están 2 custodios. Supuestamente en la curva San Miguel, es lo que cuentan los custodios, el capitán Ruiz Díaz quita su arma y le pega un balazo al general Rosa Rodríguez, lo cual es un imposible, porque acá está el militar Carlos Lugo, acá estaba parado otro, y debía hacer esto si ellos se iban custodiando. Era muy fácil
parar esa acción si fue cierto de que el capitán Ruiz Díaz iba a disparar a quemarropa porque le voló la masa encefálica al general Rosa Rodríguez. Es un imposible. Además, Ruiz Díaz recibió un impacto de bala. Hasta hoy tiene esquirla. Nosotros hicimos un allanamiento y se encontró en los documentos del día en que la primera información que decía el militar Carlos Lugo era: el general Rosa Rodríguez disparó al capitán y luego se suicidó. Eso era, creo que a las 7:40. Y posteriormente, dice a las 7:42, dice el capitán Ruiz Díaz le disparó al general y luego trató de suicidarse. O sea, hay demasiados elementos en la investigación que demuestran de que el capitán no fue el que le mató al general. El segundo escenario del crimen resultó más incidentado. Durante la reconstrucción, hubo discusiones entre familiares del capitán Ruiz Díaz y la viuda del general, Clotilde Guyari. También se dieron discusiones entre la fiscal del crimen, Ana María Llanes, y la abogada Bustaler. Durante la reconstrucción, Ruiz Díaz negó ser el autor del crimen y sorpresivamente lanzó una acusación. Y ahora tenemos que hablar de aquel maletín negro. Aquel maletín que tenía documentación que llevó a las especulaciones más insólitas y también misteriosas de todo tipo en aquellos mediados de los 90. En el 96 el diario Noticias hizo una serie de publicaciones con respecto a lo que contenía esos documentos. Es que el general Rosa Rodríguez tenía una reunión con el entonces presidente Juan Carlos Guasmosi antes del atentado. Y lo que resultó más insólito de todo, paradójico tal vez, es que el presidente Guasmosi aparece 8 días después del atentado con ese maletín y supuestamente no había nada. El extinto diario Noticias y sus periodistas en aquel momento con esas publicaciones señalaban de que la DEA y la CIA de aquel momento supuestamente ocultaban intenciones del narcotráfico en rutas o conexiones, ocultamientos o vínculos con redes del narcotráfico con Paraguay, algo que sin dudas era un escándalo. De ahí es que se habló mucho de que realmente los hilos de la muerte de Rosa Rodríguez se tejían desde el norte. Poder paralelo en la DINAR. Además, él sabía lo que había en la lista 10x2, por eso contó. Sin embargo, ese maletín que Rosa Rodríguez tenía que entregar al presidente Guasmosi contenía la lista de 20 personas, 10x2, que estaban con el tema del narcotráfico. Llegó a la Senat, se llevó a la Senat. ¿Quién llevó ese maletín? ¿Quién llevó ese maletín que después es entregado al presidente de la República vacío? Cuando el presidente Guasmosi se presenta a entregar el maletín del general Rosa Rodríguez, se abría con un bolígrafo Bic ese maletín y no había nada. Entonces, todo eso la justicia tiene una deuda con el general Oxiso, un gran hombre, una deuda en la investigación de este caso, porque este caso no fue así de sencillo que el capitán le disparó y se quiso, no, es mucho más profundo. Para mí fue un chivo expiatorio el capitán Ruiz. Muerto el perro sacaba la rabia, pero ahí debían estar procesados todos los custodios y no precisamente son los principales testigos. El brazo de la mafia organizada, como es el tema del narcotráfico, nunca uno sabe dónde comienza ni dónde termina. Mucho se intentó comprender qué fue lo que motivó el magnicidio del general Ramón Rosa Rodríguez. Con el paso del tiempo, buscarle una explicación
quedó en un segundo plano, cuando los investigadores tuvieron una completa certeza de quién habría sido el autor, aunque Juan Emiliano Ruiz Díaz nunca habló sobre el crimen. Para la mayoría de las autoridades políticas, el homicidio claramente fue una quema de archivo. Varios escándalos que involucraron también al fallecido salieron a la luz, al igual que los supuestos intereses del gobierno estadounidense por callar al director de la DINAR. Fue un crimen anticipado, ya bien elaborado. Desde luego que hubo un complot, como él dice, efectivamente hubo un complot para matarlo a mi marido, porque resulta que a él trataron de quitarle con este asunto del acoso sexual, que ya se hizo, terminó el sumario. Lastimosamente ese día que lo asesinaron a él, él tenía que entregar a alguien para publicar el resultado, y de ahí sí iba a despedir a todo el personal. Ahí sí iba a despedir a todo el personal, porque desgraciadamente el personal antiguo que está ahí, de una u otra forma, es cómplice del asesinato de mi marido. De una u otra forma están complicados, o porque tienen algo que esconder, porque hicieron algo indebido y que mi marido no les iba a perdonar, y otros hicieron la vista gorda. Entonces no encontraron mejor opción que, como no lo podían sacar por ese lado, bueno, ahí decidieron eliminarlo. Mire, tengo esperanza en la justicia paraguaya, pero más tengo en la justicia divina. Y no hay pena que no se pague. Y esta pena que nos han infligido a nosotros, más tarde o más temprano, van a tener que pagarlo en carne propia todos los que estén comprometidos. Porque como mi marido era muy reservado, él no nos contaba nada del trabajo. Ahora, él andaba muy preocupado y en una oportunidad me llegó a decir: pero qué podredumbre, Dios mío, qué podredumbre existe en esto. Ya sinceramente me da asco, me dijo. Y me dijo después, quiero salir de vacaciones, yo quiero ir a algún lado a despejar mi mente, me dijo. Porque es una tortura vivir en medio ahí de tanta maldad, de tanta intriga, porque todos son intrigantes. Precisamente el día en que Rosa Rodríguez fue asesinado, iba camino a una reunión con el entonces presidente de la República, Juan Carlos Guasmosi. Luego del primer atentado, lo único que cargó al jeep fue un maletín cargado de documentos, que llamativamente desapareció de la escena del crimen. Estos documentos supuestamente estaban en el maletín que llevaba el general Rosa Rodríguez. No, absolutamente. ¿Cómo maneja esa información? En el maletín del general Rodríguez no había así documentos, pero... ¿Quién tiene ahora en su poder ese maletín? Y eso está a cargo de la justicia militar. ¿Qué documentos tiene? Y no tiene absolutamente nada importante. Es de interés público conocer la verdad sobre la detención del ciudadano brasileño Clovis Antonio Catafesta Armilato. En fecha 6 de octubre, la Secretaría de Lucha Antidrogas se remitió al juzgado a cargo del doctor Barcini, elevando los antecedentes recibidos de las autoridades norteamericanas y solicitando la autorización correspondiente para llevar a cabo el procedimiento. En esos documentos había una alerta sobre un complot de peligrosos delincuentes que generó una crisis interna en la DINAR previo al asesinato del director. El mismo Rosa Rodríguez quiso dejar constancia de que intentaban obligarlo a realizar una entrega vigilada, pero que existía un grupo insubordinado que igual realizó la operación por presión del gobierno americano. No solo en este país, en cualquier país del mundo,
han ocurrido casos en que hombres de la propia fuerza se han pasado a la vereda de enfrente. Los motivos pueden ser muchos, múltiples y complejos, pero el hecho es que les puedo asegurar que sea quien sea, la justicia les va a alcanzar. Hacia finales del mes de noviembre del año 1996, el extinto diario Noticias realizó una serie de publicaciones periodísticas sobre algunos documentos que llegaron a su redacción y supuestamente eran los que estaban dentro del maletín y donde el general tenía algunas denuncias. En los documentos se evidenciaba que supuestamente existían vínculos entre políticos y militares en un esquema del narcotráfico. En los papeles hacían referencia al operativo Madrejón, realizado el 10 de septiembre de 1994. Supuestamente evidenciaba cómo concretaban las transacciones entre narcotraficantes con la complicidad de la DEA de Estados Unidos y miembros de la propia DINAR. Porque resulta ser que esta iba a ser una operación que se debía mantener en el más absoluto y total secreto para llevar al éxito la operación, ya que este ciudadano tenía que llevar la droga a los Estados Unidos para poder proceder a la entrega de esta droga y de tal modo de que podamos directamente caer sobre los que están financiando, que son los verdaderos culpables y o sea, son los más culpables en este. Siempre terminamos con el léxico de la famosa mula, que son los que llevan la droga, pero nunca caen la cabeza principal. ¿Y la conexión? La droga ya llegó en los Estados Unidos, de acuerdo a lo que habían manifestado. Una parte de la droga llegó a los Estados Unidos. ¿Cuánto? Según la declaración de este señor, más de 700 kilos. Esta cocaína, según tengo conocimiento por lo manifestado con la gente de la gente de la DEA y la gente de la Embajada Americana, esta cocaína vendría de Colombia, pero a través de Bolivia. ¿Quiénes serían la conexión paraguaya, juez? No tengo indicios todavía. Está esta persona que fue mencionada en el acta que ustedes tienen. Y de ahí en más vamos a ver si puede surgir. Hay un tal Raúl que fue mencionado también, que lastimosamente este señor no conoce el apellido. ¿Es paraguayo? Es paraguayo, es puertorriqueño, dice él. Es una persona puertorriqueña y que, bueno, vamos a ver qué es lo que se puede llegar a cabo con las investigaciones. Yo fui la segunda abogada. El primer abogado le hizo a declarar de una forma que su familia y sus amigos consideraron que no correspondía y bueno, me llaman a mí y me dan el caso del capitán Ruiz Díaz. Recuerdo que yo cuando tomé el caso creía que yo tenía hasta guardaespaldas porque yo sabía de qué se trataba. Cuando yo tomo la defensa, lo primero que él hace es contarme de que él había omitido decir en su primera declaración la verdadera lista 10x2, ¿verdad? Que era la que el general Rosa Rodríguez debía entregar al expresidente Guasmosi. Entonces yo le hice declarar nuevamente y fue tapa de casi todos los diarios porque se había quitado el nombre del general occiso Andrés Rodríguez, sus yernos y de una modelo. Era conocida la enemistad existente entre los generales Rodríguez, ya en la época entre el occiso general Rosa estaba en Israel como embajador y había denunciado que los aviones con uno de los yernos del otro general sobrevolaban ese territorio. Es decir, que había antecedentes grosos entre ellos. Aparte, el general Rosa Rodríguez hizo una investigación muy profunda y están en conocimiento de eso la gente de la Senat y de la DINAR. Había un famoso Clovis Catafesta, un famoso narcotraficante, que fue entrevistado sin permiso del general con la gente con Robert Rickler específicamente de la DEA, ¿verdad?
Y son pequeños entretelones antes del magnicidio ocurrido en la curva San Miguel, que la duda le hacía favorecer al capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz. Desde el momento de mi negativa en realizar entrega vigilada, quedó deslindado dos grupos opuestos. Se podía leer en el encabezado del acta redactada por Rosa Rodríguez, donde dejó constancia también de que el equipo fiel a él se encargó de investigar esa mafia, donde acusaba a importantes políticos de la época de encargarse del tráfico de cocaína colombiana hacia nuestro país. El entonces embajador norteamericano Robert Service salió al paso de las publicaciones y dijo que las actas eran falsas. El hecho de que él tenga carácter o de rango diplomático implica que él no tiene por qué someterse a la jurisdicción de nuestro país. En todo caso, el juzgado, por el conducto pertinente, que es el diplomático, ¿verdad?, debe solicitar los buenos oficios precisamente, en este caso del encargado de negocios de la Embajada Americana. Faltando muy poco para que inicie el juicio por el asesinato del general Rosa Rodríguez, a punto de darse la reconstrucción, las audiencias, 2 años después de todo lo que había sucedido, el capitán Ruiz Díaz, de las pocas veces que habló ante los medios de comunicación, sacó un arma más letal, que es la confusión. Culpó al también capitán Carlos Lugo de todo lo que había ocurrido. Los dos sonaban como responsables del atentado. Acusó al capitán Lugo. El segundo atentado, ¿qué pasó? Él dio la explicación. ¿Qué pasó con la explicación? ¿Le redujeron a golpe? Está consignado en el acta de la declaración que en un momento dado ascendió una persona vestida de civil que apuntó al general, que él traicionó, se sacó su arma como para defenderlo a él. En ese momento recibió un golpe y después escuchó algunas órdenes o alguna en estado de semi-inconsciencia escuchó que alguien decía en guaraní Yucacatú y escuchó disparos. ¿Él pudo identificar al sexto hombre de civil que disparó contra el general? No, por la rapidez en que se realizó él le llegó a ver inclusive de reojo nomás, ¿verdad? ¿Cómo lo describió? ¿Qué vestimenta tenía? Tenía camisa clara y un pantalón vaquero, creo que dijo, ¿verdad? Que él llegó a ver así porque abordaba prácticamente sobre él en el jeep. Efectivamente él no lo conocía esta persona. No, dijo que apenas le pudo ver, que la primera reacción que tuvo para defender al general, él decidió Cerca de ser enjuiciado, el capitán Juan Emiliano Ruiz Díaz consideró que su mejor defensa era el ataque, con el que pretendió generar confusión, mientras se llevaba a cabo la reconstrucción del crimen. Y durante los siguientes días, el capitán siguió sosteniendo su inocencia, negando ser el autor de los disparos que acabaron con la vida del general Ramón Rosa Rodríguez. Lanzó acusaciones. Según Ruiz Díaz, el verdadero tirador había sido otro militar, quien también estaba en el jeep. En esa época se quitaron fotos inclusive, donde había un testigo ya fallecido que no declaró. Incluso yo llegué a hablar con él, me reservo el nombre porque me pidió por favor que no se lo citara porque tenía mucho miedo. Él decía que no era el capitán, sino que era el hombre de la camisa celeste. De ahí es que el primer abogado habla del sexto hombre. Pero yo creo que no fue el sexto hombre. Para mí, uno de los que estaban dentro del jeep fue el que disparó. Al capitán Ruiz Díaz le llevaron de urgencia al hospital militar y su señora y su suegro le salvaron de la muerte segura, porque él tenía que morir también. Porque él sabía todo porque era la mano derecha del general. Y a él le hicieron una operación que le quitaron incluso una parte del cerebro, que yo no soy médica, ¿verdad? Pero es
lo que retiene la memoria reciente. Entonces es muy difícil encontrar, lastimosamente no está él conmigo porque él está muy bien de salud dentro de las condiciones, es muy difícil recordar el momento por lo que a él le hicieron en el hospital, un médico muy conocido que hasta ahora tiene las cicatrices de esa operación, ¿verdad? Entonces, lo que él decía es que había detrás, él recuerda, había como un karting, pero en las fotos posteriores se ve que eran autos de la DINAR, eran dos autos Gol de la DINAR que le seguían al jeep. Entonces es un imposible que él solo sea el que haya causado la muerte. El 22 de noviembre del año 1996 se presentó solo, sin abogados, a la oficina del juez Emiliano Rolón, donde declaró durante 4 horas. En ese momento dijo que recordaba plenamente lo ocurrido en la curva San Miguel y que fue el teniente Carlos Lugo el asesino del director de la DINAR. Vi con mis propios ojos, dijo Ruiz Díaz. En su relato afirmó que Lugo le disparó al general con una pistola, pero dijo que no sabía de qué calibre. La posición de Lugo, ¿verdad? Incluso en las calles había por las paredes, mi hijo eran chiquititos, yo les mostraba porque estaba mi nombre envuelto en un caso bastante peligroso, hasta si se quiere, donde aparecía que él era el asesino y en otros lugares aparecía que Lugo era el asesino. Sin embargo, este señor fue ascendido a capitán, creo que ahora está trabajando en una empresa de seguridad, no sé, pero no fue investigado. Yo creía, ¿verdad?, por la posición, y lastimosamente en esa época no existía todas esas pruebas ADN y compañía todavía, entonces no se pudo hacer una investigación como hoy se podría hacer. Pero yo creo que tampoco hubo ánimo de hacer esa investigación por los grandes popes que estaban dentro de esa lista. La posición de Lugo, acá, izquierda, capitán, derecha, Lugo. Parado iba otro tercer. Él iba detrás mismo del general. O sea, él iba custodiando, categórico. Estaba el chofer, el general Rosa Rodríguez, adelante. Atrás iba el capitán Ruiz Díaz y el hoy capitán Carlos Lugo. Y parado iba un tercer hombre. O sea, con arma, con fusiles. No vas a poder quitar de la bota, hacer esto y que los custodios no se den cuenta, más teniendo en cuenta que atrás habían otros vehículos que estaban siguiendo en custodia, aparentemente. Hubo incluso declaraciones de un sacerdote, el señor Dotto, que había comentado que en su casa, cerca del Club Olimpia, llegaron varios perdigones de balas, ¿verdad? Pero nada, eso se tuvo en cuenta. Es decir, que hubo más de un disparo, más de 2 disparos. Había calibres diferentes, pero nadie hizo nada con relación, no se tomó en cuenta. Sobre el móvil del crimen, también lanzó su hipótesis. Dijo que el general avanzaba en investigaciones sobre grandes narcotraficantes que, apoyados por Estados Unidos, intentaban instalarse en nuestro país con la mafia paraguaya. No, efectivamente, el capitán declaró la existencia de una lista que el general Rosa Rodríguez llamó lista de 10x2, un nombre clave que contenía nombre de personas presuntamente involucradas en los hechos que aquí se estarían investigando con relación al narcotráfico, ¿verdad? Ha dado una serie de nombres de personas que constan en el acta judicial, que aparte de esa lista había informaciones y había otras cuestiones, fotografías hasta de un laboratorio de cocaína y otras cuestiones que están todas consignadas en el acta.
¿Estas personas están en el poder en estos momentos? Efectivamente, algunas de las personas mencionadas están en el poder. Entonces yo creo que ustedes tienen que entender un poquitito la posición de todos, ¿no? La situación se iba a poner aún más compleja dentro de esta investigación porque después de la reconstrucción de los hechos, como ustedes escuchaban, las culpas se iban tirando entre ambos. Tanto el capitán Ruiz Díaz, que estaba sentado detrás de Rosa Rodríguez, que es el lugar donde ocupo en este jeep igual a este, y Lugo, detrás en ese momento teniente de Rosa Rodríguez, ambos cualquiera de ellos pudo haber sido el asesino. Uno le culpaba al otro. Esa situación pondría demasiadas sombras dentro de esa investigación que sí iba a tener un fallo judicial. No se iban a quedar sin uno, tenían que tener un chivo expiatorio, o al menos eso parecía para un sector de este país. Para otro era el verdadero culpable. ¿Quién? Eso lo vamos a saber a la vuelta de este corte, el último en Escena del Crimen. De lo poco que queda de la DINAR hoy en día, Senat, es este puesto, el ingreso principal de automóviles. Seguramente el general Rosa Rodríguez entraba y salía de aquí habitualmente. En cierto momento de su caso, el caso que investigaba su crimen, se encontró un fallo. Un capitán fue el condenado. Tiempo después, esa condena quedó disuelta por una libertad. Para muchos, el caso finalmente quedó en la nada. La condena. Aunque la causa fue iniciada con el juez de instrucción Atilio Rodríguez, Juan Emiliano Ruiz Díaz llegó a juicio oral en julio del año 1997 con el juez Emiliano Rolón. No me dieron la razón. Decían de que lastimosamente se llegó tarde a la investigación. El juez de primera instancia, el hoy fiscal general del Estado, sí, el doctor Emiliano Rolón. Él fue el que le condenó al capitán Ruiz Díaz. Y recuerdo que él es mi amigo y lo aprecio muchísimo al fiscal general de hoy, Emiliano Rolón. Pero yo hice una crítica a su resolución porque él dice de que el sistema existente no había otra forma más que condenar al capitán. Y a mí me parece que por el sistema no se podía, pero la Cámara de Apelación le dio la razón y la Corte también. Yo no. La sentencia fue confirmada luego en las otras instancias, pero en julio del año 2011 recuperó su libertad al cumplirse las 3/4 partes de su condena. Una resolución del juez Carlos Escobar le cedió la libertad condicional a mediados de aquel mes y año. Luego de 17 años en prisión, Juan Emiliano Ruiz Díaz volvió a las calles. Pero pese a conseguir su libertad, nunca intentó limpiar su nombre. El capitán nunca dio entrevistas y tampoco habló más sobre este caso. Simplemente se llamó a silencio. Hoy día lleva una vida normal. El magnicidio de Rosa Rodríguez dejó, como otros tantos atentados a autoridades en nuestro país, un vacío sin precedentes en la historia de nuestro país.
muchos misterios, grandes poderes detrás, fácticos, sin saber siquiera hacia dónde apuntar. Si bien hubo personas que estaban supuestamente como sospechosas principales del atentado, nunca fue lo suficientemente claro para poder cerrar el capítulo definitivamente y decir, él lo planificó, esa persona lo ejecutó. Detrás del capitán Ruiz Díaz había sin duda una persona que estuvo estirando los hilos. No sabemos si finalmente fue alguien de aquí, del país, o fuera del país el que estiró de esos hilos. Pero lo que sin duda estaba detrás de ello, según las investigaciones en los últimos tiempos, era el poder del narcotráfico. Le ponemos fin al capítulo del magnicidio de Rosa Rodríguez y les invitamos a ver este capítulo especial en el canal de Unicanal en YouTube. Nos vemos oportunamente en Escena del Crimen en la próxima. Adiós.